Aquí en Sevilla, Semana Santa, feria y fútbol. Es una forma de vivir el fútbol no solamente como un deporte, que es como una especie de religión. En el campo del Betis caben unas 60.000 personas y tú vas a ver las 60.000 personas cantando sin parar y la tensión que se acumula durante la semana previa, el domingo estalla. Se reúnen 50.000 locos fuera del estadio y esos 50.000 locos, da igual la opinión que tengan, quieren ir a ver a su equipo ganar. Pues estamos en el barrio de Heliópolis, que es el barrio donde está el Benito Villamarín, el estadio del Real Betis Balompié, y es uno de los barrios más famosos y más importantes de Sevilla. El barrio de Heliópolis es un barrio muy tranquilo, es una zona residencial que lo que tiene es este bar aquí y el estadio de Real Betis Balompié, y que de lunes a viernes o de lunes a sábado, cuando no hay Betis, pues es una zona en la que puedes escuchar hasta los pájaros cantar. Mas para entender como Heliópolis de Sevilha se tornou bairro que parece ser tudo, menos a casa de grande clube de futebol, é preciso compreender como a cidade funciona como todo. Apesar de permanecer tranquilo durante a semana, o bairro influencia diretamente a região. Pues mira, la primera camiseta que tuvimos por aquí fue de Cejudo, que es la camiseta de Osasuna. Cejudo fue canterano del Betis, jugó conmigo aquí en la cantera del Betis. Pues la camiseta de Messi es un regalo que me hizo un jugador del Betis. Me pidió que no diga su nombre, pero bueno, es un regalo que me hizo porque sabe que soy muy admirado suyo. Aquí en Sevilla, Semana Santa, feria y fútbol. El 80-90% de las conversaciones en la barbería son de fútbol. Cómo está el Betis, cómo está el Sevilla, cuando hay derbis. Se o futebol como tema central numa barbearia não é algo tão incomum, a Semana Santa que foi mencionada parece ser mais rara. Ainda assim, em uma cidade tão imersa na história de mais de uma religião, esse encontro faz todo sentido. Mi tío Candy fue el que nos transmitió, nos llevaba al fútbol desde pequeñito a la grada del Gol Sur, y en esa época nosotros ellos se situaban en la grada entre una peña que estaba arriba y abajo estaban los hinchas radicales, los ultras, ¿no? Los soportes del sur. Nos fuimos enamorando de aquellos hinchas que durante todo el partido nos dejaban de animar, y con permiso ya de mi tío pues empezamos a bajar y empezamos a pertenecer a la hinchada de los soportes del sur. Pues pertenecimos muchos años, no sé, 4 o 5 años estuvimos allí en la grada. Padre que já foi ultra talvez seja uma história que só poderia acontecer aqui. Sevilha foi ocupada por séculos por mouros islâmicos e passou por uma reconquista tão significativa que transformou Fernando no primeiro rei espanhol a se tornar um santo católico. Hoje, como casa de 2 gigantes do futebol espanhol, a cidade convive com a herança da arquitetura árabe e uma forte influência cristã, o que explica porque uma festa católica é uma das principais por aqui. Tiene su Semana Santa, que se vive con una pasión profunda. Eso en Sevilla es una cosa normal, pertenecer a una hermandad, y a la vez pues Sevilla también vive su fútbol de una forma también muy profunda, ¿no? Essa conexão profunda com o jogo é o que faz o bairro se transformar de maneira peculiar em um contexto europeu. En 1929 se celebra en Sevilla la Exposición Iberoamericana. Era una exposición internacional que buscaba unir España, los países hispanoamericanos y también Estados Unidos, Portugal y Brasil. Y una de las cosas que se hacen es arreglar la avenida o mejorar la avenida de la Palmera, que es la avenida que conecta el centro con esta zona, y construir este barrio. Cuando termina la Expo, es verdad que se vacía y la zona pasa a llamarse Hotelitos de Heliópolis. Es difícil encontrar algún sevillista, igual que es más difícil encontrar un bético en Nervión, en el barrio de Nervión. Pero aquí algún sevillista habrá, pero suele estar escondido, no se le suele ver a la luz del día. Esa zona es una zona bética por excelencia, ¿no? Es un barrio que se vive previo al partido, ¿no?
También se corta el tráfico alrededor del estadio, la gente va a ir a hacer la previa, a tomar algo, a comer, cambia el barrio, cambia por completo. Nací con el Betis, ya en mí. Mi hermano mayor era como, tienes que ser del Betis, tienes que ser del Betis, pero yo ya lo tenía dentro, no era algo que él me tuviera que inculcar. El Heliópolis es tranquilo de lunes a sábado o de lunes a viernes, pero cuando juega el Betis, el Heliópolis se transforma. Se reúnen 50.000 locos fuera del estadio y esos 50.000 locos, da igual la opinión que tengan, quieren ir a ver a esos tipos ganar. Pero es verdad que mucha gente también se va a la zona de la Viña, que se reúnen muchos aficionados, esos petardos y los cohetes vienen de esas zonas, sobre todo la zona de las bengalas. Entonces vas a ver eso, gente desgañitándose, gente gritando, cantando sin parar. La tensión que se acumula durante la semana previa, el domingo estalla. En el campo del Betis caben unas 60.000 personas, pues tú vas a ver las 60.000 personas cantando sin parar y al día siguiente cuando lleguen a su trabajo van a estar roncos. Yo, como fui supporter del Sur, siempre canto. Cuando sale algún insulto por ahí, pues entonces me callo un poquito porque, bueno, al menos por lo que represento no me parece correcto, pero en el corazón, ¿no? El corazón está uno siempre cantando, ¿no? Siempre me queda como ese deseo, ¿no? Ese sueño. Digo, algún día me gustaría vivir un derbi ahí abajo, detrás de la portería, con aquellos que yo estuve en mi juventud, ¿no? Nos próximos anos, porém, essa conexão vai enfrentar um desafio. Com o plano de reforma do histórico estádio, a torcida vai ter que se afastar do bairro enquanto o Betis mandar seus jogos no estádio La Cartuja, uma região mais distante de Sevilla. Cuando juega el Betis, este barrio lo hacemos nuestro. Entonces, el dejar de venir a lo que tú consideras tu casa, el camino que tú haces siempre y luego tomarte tu cerveza con tus amigos y luego entrar al campo, eso va a desaparecer porque el estadio de La Cartuja que está fuera de la ciudad. Entonces, el estadio de La Cartuja no tiene nada. Para el bético, el Betis es mucho más que ir al partido. El Betis significa eso, reunirte con tus amigos, ir a la zona donde estás a gusto, tomar una cerveza, charlar, cantar, y eso no lo van a quitar. Ao mesmo tempo que esse afastamento parece inevitável, o bairro de Heliópolis também não era considerado o local ideal para formar a cultura que acabou se desenvolvendo ali. No entanto, graças à presença da torcida, ele se transforma nos finais de semana. E se depender da relação que os torcedores têm com o clube, isso não deve mudar tão cedo. Los béticos somos grandes sufridores. Es una forma de vivir el fútbol no solamente como un deporte, sino casi cultural. Aquí en Sevilla decimos que es como una especie de religión. A mí el aficionado del Betis, pero es un poco lo que ves ahí aquí, ¿no? En el día a día, el colorido, es ambiente, es alegría. Me da igual lo que haga el Betis. Yo voy al estadio, canto el himno y yo me puedo ir a mi casa tranquilo. El bético tiene una pasión por, evidentemente quiere que gane su equipo, ¿no? Que vamos a querer, pero pase, lo queremos igual. Es el famoso man que pierda, ¿no? No voy a ser menos bética porque pierda, no voy a ser menos bética porque el Betis baja segundo o porque el Betis gane una Champions, no sería. Esse é um projeto Peleja La Liga, com apoio de Puma e BitGet.